¿Cómo están, chicos? En esta ocasión vamos a estar trabajando con nuestro programa Maya para crear elementos tridimensionales con una apariencia vectorial o bidimensional. Y vamos a exportar una pequeña escena que creamos en Maya a nuestro Animate para poder observar cómo se crea y cómo se genera la animación híbrida que puede resultar muy interesante para ustedes en sus proyectos. ¿Sí? Maya es un programa bastante complejo, esto lo digo para quienes no hayan revisado antes del programa mucho, pero resulta bastante bueno y sencillo en el caso del modelado de figuras básicas. Lo que vamos a hacer es crear una de estas figuras geométricas básicas y vamos a ponerle esa textura vectorial que queremos. Entonces lo que vamos a hacer es darle clic en nuestro menú Poly Modeling a la opción de la esfera para crear una esfera en el centro del escenario. ¿Cómo puedo yo manipular mi objeto de Maya? W para traslación. Aplasto la tecla W en el teclado y de ahí utilizo mis flechas para trasladar a mi objeto. Puedo utilizar E para rotación. Entonces, con estas líneas yo puedo rotar a mi objeto. Y con R yo puedo agrandar o achicar a mi objeto, es decir, cambiar la escala de mi objeto. ¿Sí? Entonces son los controles básicos que nosotros ya conocemos, pero que vale la pena recordar para quienes lo necesiten. En todo caso, lo que nos interesa es la apariencia del objeto, porque por ahora es un objeto que se ve completamente tridimensional. Es de este color gris la textura que tenemos ahora sobre el objeto. Es una textura por default, genérica, que viene siempre con todos los objetos que creamos en Maya. Entonces, para cambiar esto, lo que vamos a hacer es crear o instalar en el objeto una textura toon. Las texturas toon parecen vectores, son muy similares a los vectores, incluso pueden tener bordes y son ideales para proyectos que se manejen también en 2D. Lo que vamos a hacer es abrir el menú toon. Anteriormente en Maya estaba entre estos menús que tenemos acá, pero ahora tenemos que traerlo a escena. Entonces lo que vamos a hacer es dar clic a este botón y vamos a buscar la opción Load Shelf o cargar menú. Y acá tenemos una gran cantidad de menús de Maya que los tiene guardados para cuando los necesitemos. Lo que vamos a hacer es seleccionar la opción Shelf Toon.mel. ¿Sí? No se confunde entre esta y la que está abajo, que son muy similares. Simplemente necesitamos Shelf Toon.mel. Le vamos a dar Open y vamos a tener esta nueva pestaña llamada Toon con las opciones de textura que tienen esa apariencia vectorial, que nos van a crear a nuestro objeto como si fuera un objeto en 2 dimensiones. Entonces, para poner una de estas texturas de nuestro objeto es muy sencillo. Lo que vamos a hacer es seleccionar el objeto, le vamos a dar clic y acá vamos a escoger, vámonos por la opción que dice Two Tone, ¿sí? Two Tone quiere decir que vamos a tener un tono de luz, como vemos de acá en la imagen, y un tono de sombra cuando tengamos luces en nuestro objeto, ¿sí? Entonces vamos a darle clic a esta opción y usted va a poder observar cómo aparece acá ya la textura Toon sobre nuestro objeto y vamos a tener los dos tonos de luz y de sombra, ¿sí? Y ya se empieza a generar esa apariencia mucho más plana del objeto, que es justo lo que queremos. Ahora parece un objeto que estuviera en 2D en un espacio 3D. ¿Cómo podemos controlar el color y la apariencia de esta textura? Lo que vamos a hacer es con nuestra esfera seleccionada, vamos a ir a la ventana de Attribute Editor y vamos a buscar la pestaña llamada Brightness Shader que tenemos acá. ¿Sí? Entonces, acá vamos a tener algunas opciones interesantes para nuestra textura,
pero nos vamos a concentrar por esta ocasión solamente en la pestaña que dice color. En color, nosotros vamos a tener los dos tonos con los cuales reconocemos a la textura actualmente, ¿sí? El tono de la luz es este que tenemos de acá y el tono de la sombra aquí. Para cambiar estos colores, que es lo que voy a hacer ahorita, le doy clic a cualquiera de estas bolitas que controlan a la barra de color y le doy clic de nuevo a este rectángulo. Y acá escogemos un color nuevo. Entonces voy a ponerle esta esfera, por ejemplo, un color celeste para el tono de la luz, el tono al que llegaría la luz en el objeto. Y al tono de sombra, que es este de acá, le voy a cambiar a un tono, puede ser un tono más oscuro simplemente, el mismo azul y más oscuro, que es lo que haría bastante sentido, ¿no? Entonces, acá lo que estoy haciendo es jugar un poco con estas barras de color que tengo acá, de hue, saturation, para poder dar un tono de sombra a mi objeto, ¿sí? Entonces con eso, nuestro objeto ya tiene esa textura bidimensional. Ahora, ¿cómo transformamos esto que vemos en pantalla en una imagen final? ¿Cómo le volvemos un JPG, un PNG para llevarle al Animate? Lo que vamos a hacer es renderizar, ¿sí? El render es el proceso de transformación de una imagen como esta en un formato PNG o JPG. Entonces lo que vamos a hacer es darle clic a nuestro botón de la claqueta que está aquí arriba, la claqueta que está vacía, y va a aparecer esta ventana de render. Entonces en esta ventana vamos a seleccionar en este menú de acá la opción que dice Maya Software, que es el renderizador más básico, pero que nos va a servir bien para poder renderizar objetos con esta textura Toon. Entonces voy a poner Maya Software y le voy a dar clic de nuevo a esta claqueta de acá. Entonces fíjese cómo se genera ya el render, cómo se genera ya la imagen renderizada en esta ventana. Voy a hacer un render de nuevo ahorita con la cámara más cerca. ¿Sí? Entonces, este es el proceso de render. Es la imagen final que nosotros vamos a utilizar para llevarle al anime. Y esto se va a generar incluso con transparencia. Todo lo que vemos de acá de color negro va a ser transparente y solo vamos a renderizar la esfera después. Entonces, es una forma bastante interesante de trabajar con su programa Maya. Nosotros podemos, además de la textura, poner algunas propiedades más. Una de ellas es el borde. ¿Sí? Entonces, en este mismo menú de Toon, vamos a darle clic a la opción de borde acá, este Toon Outline. Entonces, con nuestro objeto seleccionado, le doy clic y lo que va a hacer esta opción es generar un borde a nuestro objeto. Este borde es muy parecido a los bordes vectoriales que tendríamos en el Illustrator, por ejemplo. Y lo interesante de esto es que si movemos la cámara, el borde siempre se va a mantener igual, rodeando el objeto. Entonces fíjese cómo ahora parece más todavía un objeto vectorial, ¿no? Algo dibujado en Illustrator o en el Animate. Esto se ve igual bastante interesante en el renderizador, aunque en este momento como el borde es negro, no estamos viendo realmente mucho, pero esto se renderiza y se nota bastante el borde del objeto, ¿sí? Entonces, para controlar nuestro borde, lo que hacemos es acercarnos y seleccionar el borde, asegurarnos que estamos seleccionando solo el borde, y vamos a nuestra ventana del Attribute Editor también. Acá nosotros podemos controlar en la pestaña Toon Shape 1, PFX Toon Shape, opciones interesantes como el tamaño o el grueso del borde de nuestro objeto. Podemos controlar el thinning, que es que la línea se vaya haciendo un poco más angosta, aunque eso depende del tipo de objeto que tengamos. Otras opciones como Line Extend, que igual depende si este es un objeto cerrado no se va a ver.
la opacidad también, para poder subir y bajar la opacidad del objeto acá, del borde del objeto. Entonces, por ahora le voy a dejar esto tal y como está. Otra propiedad que podemos agregar también a nuestro objeto es el modificador del borde, que es esta opción de acá, Create Modifier. Entonces, seleccionando nuestro borde, voy a darle clic a esta opción, la cual nos va a generar este objeto transparente que nosotros podemos moverle y nos va a dar este engrosamiento o eh, este cambio en el borde del objeto, ¿no? Para que esto se note un poco más, voy a agrandarle. Este objeto que acabamos de generar acá, este modificador es como un objeto cualquiera, así que le puedo agrandar con R. Y lo que está haciendo en este momento es eh, engrosar una mayor cantidad de nuestro borde, ¿no? Entonces parece que fuera un borde hecho de tinta que tiene su variación en partes. Entonces tenemos un objeto ya bastante interesante, ¿sí? Entonces, haga la prueba con otras figuras. Por ejemplo, voy a crear un cubo acá. Con W voy a moverle a mi cubo aquí afuera. Y voy a ponerle igual esta textura Toon para ver cómo cambia la apariencia, ¿no? Entonces, me voy a mi pestaña Toon. Selecciono el Shade Brightness to Tone. Y observo cómo se genera acá la luz y la sombra en mi objeto, ¿no? Entonces igual puedo cambiar un poco los colores, me voy a la pestaña de el Attribute Editor y cambio acá. Puedo ponerle un color de luz verde tal vez en este caso y un color de sombra que sería un verde un poco más, un tono de verde un poco más oscuro. A este objeto también le podemos poner un borde y usted se va a fijar que se pone en todos los filos de nuestra caja y se ve bastante interesante. Igual podemos hacer la prueba renderizando esto. ¿Sí? Entonces, lo que le voy a pedir en este momento es que trabaje en una pequeña escena. Algo muy simple. La idea es utilizar estas figuras básicas geométricas para crear un espacio que nosotros después vamos a pasarle al Animate. ¿Sí? Entonces, simplemente con figuras básicas, pero a todas usted les va a poner el Toon Shader. Puede ponerles o no bordes si desea, pero ponerles Toon Shader para después mandarles a renderizar y trabajar esto en el Animate.